Conflictos armados en México durante el siglo XIX. Buen día, profe. Nosotros elegimos el tema de Guerra de Independencia de Texas. Mi equipo está conformado por Bobadilla Rodríguez Sucet y su servidora Hernández de Jesús Valeria. Comencemos. ¿Cuál era la situación política, económica y social del país en ese momento? En lo político estaba la lucha entre los liberales. Los presidentes en esos tiempos cambiaban cada 3 meses y había batallas entre los conservadores y liberales por el poder político, en la que tiempo después Santa Anna se proclama presidente del país por elecciones presidenciales y además porque después de la invasión española Santa Anna se levantó en armas contra Anastasio Bustamante y Lucas Alamán y pues él salió vencedor y por eso se proclamó presidente. Así como después de ser independiente México, recibían amenazas de todas las potencias extranjeras. Y pues en ese momento México no tenía una clara dirección y el asunto de Texas y la frontera había pasado a segundo plano, pero tiempo después volvería esta etapa en 1835, cuando los conservadores tomarían el poder y desintegraran algunas reformas de los liberales de los últimos años y convirtieron a México en una república centralista, que eso fue lo que le molestó a los tejanos. También durante el federalismo, los estados, incluidos Texas, habían gozado de cierta autonomía, pero la nueva constitución centralista no les beneficiaba mucho. Ahora en económico, México tenía deudas. Debido a la guerra con los españoles hubo daños internos en México, así como crisis económica. Tenía pocos recursos económicos también y había poco empleo y al no haber empleo comenzaron a salir los bandidos dedicados a robo de rutas de mercado y de comercio. Durante la invasión española se desarrollaron ciertas enfermedades. También había inseguridad entre los habitantes. Había desigualdad social, que es la que aún existe en nuestros días, y se tenía como única religión la católica. ¿Cuáles fueron las causas del problema? 1. El fortalecimiento del comercio entre Texas y Estados Unidos, debido a su ubicación y amplia división desértica entre las ciudades mexicanas. 2. Debido a la grave crisis económica que atravesaba Estados Unidos, se había desarrollado un proyecto para que 300 personas se asentaran en el territorio texano, con el fin de producir y contribuir con la colonia. 3. Las contradictorias políticas sobre la esclavitud en México, donde la misma estaba prohibida, pero a su vez era el motor de los grandes hacendados de Texas. ¿De qué manera hicieron la guerra los bandos enfrentados? La guerra comenzó con el desacuerdo de reformas centralistas, lo que hizo que los tejanos se levantaran en armas y también por el nuevo gobierno que se había creado cuando México se hizo independiente. Aquí fue bajo las leyes centralistas. Texas se mantendría fusionado al estado de Coahuila y los colonos perderían sus privilegios y se aplicaría también la ley que fue creada en 1830 que prohíbe la entrada de estadounidenses a Texas. Antes de que se crearan las reformas centralistas, se le había advertido a México por Lucas Alamán que podía perder el territorio de Texas, ya que el estado ya estaba lleno de inmigrantes. Los tejanos no respetaban las condiciones de México y México violó los acuerdos de concesiones con los colonos. Así que en 1835 Texas desconoció el gobierno centralista y se declaró independiente, lo que provocó un desacuerdo a México y de esta forma el que era presidente, Santa Anna, marchó con sus hombres para enfrentar a los tejanos. Como México no reconoció la independencia de Texas, se dio a la tarea de acabar con la rebelión y esto recayó en Santa Anna. Pero Santa Anna marchó con su ejército al norte y enfrentó a los tejanos, dirigidos por Samuel Houston, y se pensaba que Santa Anna ganaría, así que se confió. En abril de 1836 fue emboscado por las tropas de Houston y hecho prisionero, en donde le hicieron firmar los tratados de Velasco, donde reconoció la independencia de Texas. ¿Cuál fue el bando ganador?
fueron los texanos, ya que obligaron al presidente Santa Anna a firmar el reconocimiento de la independencia de Texas, con tal de salvar su vida. ¿Qué perdió o ganó la nación en ese conflicto? Debido a las reformas que México hizo para controlar Texas, lo único que ganó fue una guerra con Texas, en la cual salió perdiendo gran parte del territorio y ganando así Texas y postulándose independiente de México. Así como también tiempo después perdería varios territorios como California y Nuevo México, los cuales fueron arrebatados por Estados Unidos mucho más adelante después de la independencia de Texas. ¿Por qué es mala o buena opción solucionar los problemas a través del enfrentamiento armado? En lo personal es una mala opción, ya que no es algo que se esté haciendo bien o adecuadamente, mucho menos buscando una guerra para solucionar un pequeño problema. A su vez, si buscamos la guerra, terminaríamos con personas que pueden ser inocentes, con hogares, con la forma de vida de las personas. Me refiero a que probablemente ya tendrían alguna familia unida o no estaban bien económicamente y que el país tardará más tiempo en recuperarse, en realizar nuevas viviendas, una nueva vida, en pocas palabras, empezar desde cero. ¿Qué sugieres para evitar conflictos en el futuro? Primero comencemos que en la guerra de Texas hubo muchas equivocaciones por parte del que era en ese momento presidente de México y también por otra parte de la sociedad, ya que por el poder de la presidencia solo se enfocaban en quienes ganaban el puesto de presidente y en los estados que generaban ingresos al país, dejando los estados que estaban más lejos y que eran improductivos sin ingresos, a lo que era la razón por la cual Texas no tenía muchos habitantes y se iban a la Ciudad de México a vivir. Para poder resolver algún conflicto político, yo creo que lo primero debería ser elegir un buen presidente que sea transparente con la sociedad, ya que siempre ocurren ahí los fraudes y la falta de dinero y falta de economía en el país, lo que provoca un disgusto y enojo en la sociedad, que es lo que provoca las manifestaciones en la Ciudad de México. Por otro lado, serían las normas y reglas y constituciones que establecen en el país. Al no ser muy conocidas por los ciudadanos, estas no son cumplidas, lo que hace que se pierdan los derechos y la igualdad en la sociedad, así como también los fraudes políticos y los robos. Simplemente para que en México ya no haya más conflictos, lo mejor que puede hacer es eliminar a todo ese mal gobierno corrupto, porque desde un principio las guerras comenzaban con el descontento de la población hacia el gobierno.